Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales. Este programa que, como ya lo escucharon, trata de aumentar nuestra cultura de la legalidad, es decir, conocer mejor nuestros derechos y también conocer nuestras obligaciones, cumplirlas y exigirlas a los demás. Estamos en el lobby del Tribunal Superior, del edificio emblema del Tribunal Superior de Justicia. Tenemos a nuestras espaldas un mural muy representativo, que muy querido por todos los miembros del Poder Judicial. Es un mural de herramientas. Es raro que en una institución que se dedica a impartir justicia haya herramientas, pero bueno, esta obra del autor Guillermo Ceniceros se ejemplifica las herramientas como los jueces, esas herramientas de la justicia que se requieren precisamente para que exista esta equidad dentro de la sociedad. Y bueno, es un emblema de nuestra institución. Estamos muy contentos de estar aquí grabando para ustedes en este programa que lo vamos a dedicar el día de hoy precisamente a la formación de los jueces. Es decir, ¿quién es un juez? ¿Qué necesita saber un juez? ¿Cómo necesita el juez constantemente estarse preparando para dar un mejor servicio a la comunidad? Y para ello hemos invitado a dos miembros del Comité Académico del Instituto de la Judicatura del Estado, un organismo que, como ya no les dirán ellos, está encargado precisamente de buscar, de ejecutar planes de estudio exclusivamente para los miembros de la carrera judicial, entre ellos los jueces de primera instancia o los jueces del Estado. Tenemos con nosotros al doctor Juan Miguel Espinosa Cid, a quien agradecemos mucho que nos acompañe. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la invitación. También nos acompaña el maestro Noé de Luna Flores, también miembro académico. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ambos son miembros de esta comunidad, de este comité académico, que su principal función es precisamente buscar la creación de estos planes de estudio para que los jueces respondan mejor a las exigencias de la sociedad. Pero antes de entrar en estos planes académicos, vamos a platicar un poquito sobre la concepción del juez. Yo les estaba comentando desde el programa que sería muy bueno platicar para que ustedes pudieran compartir esta reflexión con nosotros. ¿Qué es un juez o cómo concebimos a los jueces en el Estado de Nuevo León? Y a través de ello ver cómo vamos a moldear o cómo vamos a tratar de influir a través de la capacitación, a través de la formación en ellos. No sé si podemos empezar con esto, ¿qué es un juez? Y yo creo que es importante este tema porque el juez es un elemento sustancial en la sociedad, o sea, esencial. En una sociedad no se puede concebir sin personas que decidan los conflictos, pero son también personas que en nuestra sociedad, por ejemplo, están un poco escondidos. Siento yo que los jueces están un poco aislados, así como que de todo el entramado político, que lo cual hasta cierto punto es bueno. Pero ¿cómo concebimos al juez, doctor? Si nos puede empezar a comentar esto. Bueno, antes que nada, maestro, agradecerle nuevamente la invitación que nos hace para venir a platicar con ustedes. La idea central de qué es lo que forma un juez no es únicamente conocimientos al momento de impartir justicia, es un concepto un tanto más profundo que eso. Se requiere además de una serie de valores, actitudes, habilidades especiales y específicas que debe tener un juez para poder desempeñar correctamente su labor como al momento de decidir una sentencia. Y lo que comenta, maestro, es muy interesante de por qué en ocasiones se puede percibir a un juez como alejado de la sociedad, pero es precisamente, yo creo que un ejercicio de prudencia que realizan la mayoría de los jueces para evitar que se ponga en entredicho esa imparcialidad con la que debe de conducirse, esa honestidad que no quede en entredicho, porque es muy importante, esos valores y esos principios éticos siguen al juez a donde quiera que vaya. Precisamente a nosotros, a todos los integrantes del Poder Judicial nos rige un código de ética que señala claramente que no es solo en el desempeño de nuestras funciones, sino que además en todo nuestro quehacer diario, en nuestra vida personal. Porque la ética, se entiende que una persona ética no es una persona distinta en una parte y distinta en otra, ¿no? Tiene que ser integral. Exactamente, una persona íntegra es aquella que conserva sus valores y no los va flexibilizando de acuerdo a la situación. Es un deber que se tiene por parte de los jueces de siempre buscar
preservar la dignidad del cargo, el actuar correcto, la honorabilidad del individuo también. Muy bien. Ahora, esto es muy importante porque entendemos pues que el juez es un factor que ayuda al movimiento social, que ayuda a que se cumplan las metas sociales. Pero esto ha sido de siempre, maestro Noé, porque entendemos que a través de la historia, de los clásicos y demás, siempre ha habido personas que se han dedicado precisamente a resolver esto, ¿no? Hay me acuerdo mucho una historia que decía que para llegar a la casa Ulpiano, que era uno de los grandes jurisconsultos de la época romana clásica, decía que construían avenidas para que a la gente le fuera más fácil llegar a su casa, ¿no? Pero que el juez siempre ha sido preponderante, pero siempre ha estado en un punto de observación social, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que para determinar la función y la trascendencia del juez, pues valdría la pena hacerlo desde la perspectiva de la historia. Y ahí, en el trayecto de la historia, nos vamos a dar cuenta de lo imprescindible que ha sido el juez en absolutamente todas las épocas. Quisiera comenzar por establecer que la sociedad pues tiene que partir de valores: la libertad, la igualdad, la solidaridad y, en relación con el juez, la seguridad. Ahora, particularmente, la seguridad muestra tres facetas: la seguridad ante el propio poder, la seguridad ante el derecho, que es un estadio más avanzado, y la seguridad en las relaciones personales, sobre todo ahora con las multinacionales, el tema de los derechos del consumidor, etc. Pero volvamos al primer nivel, porque esto implica como una serie de escalones. En relación con la seguridad ante el poder, implica que haya un poder regulado, que haya un gobierno, que haya instituciones, institucionalizar la vida social. Y además de que haya leyes, de que haya un poder organizado, que haya también jueces. Les menciono el caso de Dracón. Dracón ha pasado a la historia como un legislador muy cruel, pero por otro lado ha sido una pieza importante en el desarrollo jurídico, porque al final lo importante es que en este primer momento teníamos un código, teníamos una ley, teníamos reglas. Más injusticia se daría si no hubiese esa normatividad, porque al menos ya aquí o desde este momento tenemos seguridad, tenemos un mínimo de seguridad, un mínimo de certeza. Lo mismo sucede con el juez. Entonces, así como es necesario en un primer momento la presencia de leyes, de reglas, también lo es de quienes resuelvan ante el conflicto de aplicación de esas reglas, que es el juez. Entonces tenemos un juez en la antigüedad, tenemos un juez en Grecia, desde luego que con un matiz muy diferente al juez posterior, al juez de Roma, al juez de la Edad Media, y aquí quisiera quedarme un momentito, porque creo que es particularmente importante para conocer la situación actual del juez. En la Edad Media, bueno, todos sabemos, la formación socioeconómica es el feudalismo. El protagonista de la vida, no solamente pública, sino de la vida cotidiana, de la vida de la aldea, pues era el señor feudal. Y el principal operador jurídico era el juez, no era el legislador. La Edad Media no concebía aún la idea de una asamblea nacional, de un parlamento o de una ley general abstracta impersonal como la definimos actualmente, sino que el gran operador, porque estaba más cerca de la comunidad, pues era el juez. De tal manera que cuando viene la revolución, los movimientos revolucionarios, por antonomasia la Revolución Francesa, pues coloca en la mira de las bayonetas, en la mira de la revolución, no solamente al señor feudal, que es el gran protagonista del antiguo régimen, sino también van contra el juez.
El juez se aniquila. El juez se aniquila. En la Europa me gustaría mucho continental. quedarnos aquí, vamos a hacer un corte para bajarlo. Me gustaría empezar ese punto de la Revolución Francesa, posteriormente la Revolución Francesa en la cuestión de la visión del juez, porque lo aniquilan en el sentido de que lo hace solamente la voz de la ley, ¿verdad? Y la asamblea la ponen en principal. Ese es un punto muy interesante que después, por la misma dinámica social, el juez, entiendo, se vuelve otra vez a ponderar como un poder importante y es tener este sistema de pesos y contrapesos que actualmente tenemos. Vamos a ver si me lo permite y sigamos con esta charla que es muy interesante desde el punto de vista de cómo ha avanzado la misión de justicia. Vamos a volver aquí a diálogos judiciales. Les recordamos que tenemos una página electrónica en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, www.pjnl.gov.mx, o en cualquier buscador ponga usted Poder Judicial de Nuevo León y encontrará esta página que tiene información que le puede ser muy útil en su vida diaria. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando de la formación del juez, es decir, de cuáles son las áreas en las cuales el juez está constantemente capacitándose, pero también estamos hablando de lo que es un juez. Obviamente no podemos ir hacia el punto de cómo se forma un juez si no entendemos de manera, aunque sea muy simple, lo que es el juez y lo que representa para la sociedad. El maestro Noé de Luna Flores nos está haciendo precisamente una recapitulación histórica muy interesante en compañía del doctor Juan Miguel Espinosa Cid, miembros del comité académico del Instituto de la Judicatura del Estado. Y bueno, estamos hablando precisamente que en la Edad Media no solamente el señor feudal era el punto visible del poder, sino también los jueces, que eran los que decidían ahí los conflictos. Cuando viene la Revolución Francesa, es decir, revolución al final de cuentas, en contra de ese sistema autocrático y demás, pues cuando ya ganan, vamos a decir ahora así, los revolucionarios, empiezan a crear un nuevo sistema jurídico, ¿no? Un nuevo sistema de Estado, y empiezan a considerar que los jueces deben de estar aparte precisamente en un ánimo revanchista, entiendo. Sí, porque por el papel que había desempeñado, protagónico, el juez en el antiguo régimen, de tal manera que ahora el juez se convierte en un exégeta, se convierte simplemente en la voz del legislador. El nuevo Dios ahora lo es la Asamblea Nacional, y la nueva Biblia pues ahora lo es el códigos omnipotentes, omniscientes, códigos muy, muy extensos de hasta 17,000 artículos, de tal manera que el juez hasta estaba de más. Sí. Y tan estaba de más que por aquella época Napoleón, gran legislador, en 1804, llega a cerrar las escuelas de derecho. No había nada que estudiar en relación con el derecho, puesto que las reglas estaban muy claras, diáfanas, y eran suficientes para regular todas las eventualidades de la vida. Esto no fue posible sostenerlo, evidentemente, pero el proceso de entonces a nuestros días ha sido muy largo, muy gradual. Se ha pasado por la Comisión de Estatutos, una comisión a merced de la Asamblea Nacional, que resolvía en las situaciones en las que se requería de una interpretación, porque la interpretación, como la entendemos hoy, estaba prohibida tajantemente para el juez. Entiendo que había una regla en ese tiempo donde si un juez no encontraba la solución al problema, no podía él interpretar ley, sino que tenía que avisar a la Asamblea diciendo, oye, no puedo resolver porque no hay... Y la Asamblea tenía que legislar, imagínense, la nueva regla y después solucionar el problema. Eso Así es. Se pasa por un proceso de simple anulación, de revisión, hasta llegar a la plena jurisdicción que tienen los tribunales de alzada. Pero este es un proceso que llevó siglos. En el caso de México, pues
como recibimos la herencia cultural de Europa continental, pues igual el juez ha mantenido hasta hace muy poco estas mismas características. Situación diferente en Inglaterra, porque en Inglaterra no se consolida el feudalismo, tampoco se consolida la figura del juez, es otra dinámica por la invasión normanda en el año 1066 de Inglaterra, y entonces allá llega un juez fortalecido, un juez que inclusive se le reconoce como un guía espiritual, como un patriarca. En el caso de nosotros no, es un agente de gobierno. Es un juez, el juez anglosajón es un juez evolucionado. Y el juez del sistema napoleónico es un juez creado. No sé si me intento explicar ahí. O sea, como que esa dinámica social sí se da en el anglosajón. Es por eso que allá en Estados Unidos muchas veces los jueces son vistos casi como semidioses, ¿no? Porque son jueces. En cambio, en la cultura, vamos a decir, latinoamericana, por ejemplo, que tenemos mucho de esto, el juez es una parte más dentro de un aparato más grande, ¿no? Sin embargo, en este momento, de unas décadas para acá, pues el juez se reivindica y podemos decir que es el señor del derecho, nuevamente el señor del derecho. ¿Por qué? Porque tiene otras atribuciones que pueden llevar a inaplicar la norma, a dejar sin efectos generales una ley. Me estoy refiriendo, pues, particularmente al supremo órgano, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a la reforma del 2011 en el artículo primero. Exactamente. Entonces, en cuanto a atribuciones de interpretación, de aplicación del derecho, muy diferentes a las que de siglos pasados, pues han convertido en el fiel de la balanza al señor juez, a tal grado que se le puede reconocer como una especie de legislador negativo, pero al final es quien decide en última instancia cuando la norma se aplica. Y yendo más allá, habrá quien diga que la norma solo existirá en el momento en que precisamente se aplique, que más que estar en el acto promulgatorio, está en el punto resolutivo de la sentencia. Excelente, maestro. Doctor, vemos una evolución, o sea, vemos una percepción del juez, conociendo esta historia, donde el juez ha estado marcado siempre, o sea, se ha estado ahí presente y ha sido parte de la historia. Ahora hay una historia que está creando en este momento, en este instante, ¿no? De nueva cuenta a través del Estado jurídico, y vemos muchas cosas. Lo comentábamos, la reforma al artículo primero constitucional de 2011, donde se da una perspectiva pro persona, es decir, le aplicar los derechos humanos del juez, junto con otros entramados constitucionales, se le permite ignorar, de cierta manera, para decirlo un poco más coloquialmente, aunque diga la norma que es azul, el juez dice, no, pues va a ser negro, porque así debe ser. O esto afecta mejor a la persona, o trasciende mejor hacia la persona. O sea, empodera mucho más al juez. Tenemos ahora el sistema penal acusatorio, donde el juez está frente a las partes, tenemos los sistemas orales, tenemos, o sea, realmente que no sé, quisiera decir evolución de nueva cuenta, pero sí que tenemos un disparo nuevo donde el juez se está posicionando de nueva cuenta y realmente esto también impacta en la formación, ¿no? Claro, el gran aporte, uno de los grandes aportes que tuvo esa reforma, la gran reforma en materia de derechos humanos del 2011, es precisamente tratar de redefinir las normas en función no del lugar en donde se encontraban colocadas, sino en la supremacía de los derechos humanos. De ahí que el sistema de administración de justicia en nuestro país se rija por principios, en ausencia de la ley, incluso en presencia de la ley. Por ejemplo, tenemos el interés superior del menor, la perspectiva de género, la protección de los grupos vulnerables, etcétera. Todos estos nuevos principios buscan dar ese mayor espacio de oportunidad para el juez, para que pueda impartir justicia, pero desde la perspectiva de un rostro humano de la justicia, no únicamente porque la ley lo dice, sino porque es la decisión más justa y es lo que al derecho está protegiendo de una mejor manera. Claro. Ahora, la posición, y yo lo veo de esta manera, y creo que nuestros televidentes también lo están viendo de esta manera, es que ahora el juez está saliendo lo veíamos, comentábamos hasta que estábamos escondidos, pero el juez está frente a las partes en los juicios orales,
ahora el juez decide de primera mano si la persona está en prisión preventiva, si no, si le fija una fianza, si le fija medidas cautelares, por ejemplo, en materia penal. Estamos viendo que hay movimientos donde hablan sobre los jueces. Tenemos ahora, en estos tiempos, el nombramiento de nuevos ministros y todo el mundo dice no, pongan ministros políticos, etcétera. O sea, realmente le estamos dando una importancia nueva, o no, o bien, reconociendo la importancia que tiene el Poder Judicial en sus diferentes acepciones en nuestra sociedad, y estamos viendo al juez como un elemento, un factor importante. En efecto, el juez ya no es un individuo anónimo, es un individuo que está bajo la vigilancia de la sociedad. Entonces eso forzosamente impacta no solo la manera en la que conduce sus actos al momento de elaborar una sentencia, sino también es un juez que está consciente de que es una sociedad la que lo está vigilando, está tratando de conocerlo más, y esto viene y trae como consecuencia que también ha aumentado la confianza que tiene la sociedad en recurrir al sistema de justicia para la resolución de sus problemas. ¿Por qué? Porque pues lo ven ya materialmente cómo se realiza el proceso ante un juzgado, ven que hay más certeza jurídica. Todo esto lleva a que la sociedad esté conociendo y a la vez confiando cada vez más en el sistema de justicia, por lo que respecta al Poder Judicial. Muy bien, vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de la formación de los jueces, entendiendo qué es un juez y entendiendo cómo o cuáles son aquellas áreas en las cuales tiene que fortalecer su conocimiento precisamente para dar un mejor servicio a usted, a la sociedad en general. Vamos a platicar el siguiente corte, si me lo permiten, sobre cómo conseguimos el juez, es decir, cuál es nuestro juez perfecto y el que queremos crear a través de la formación, precisamente para que usted vea cuáles son esos requisitos que tiene que tener toda persona que quiera ser juez en el Estado, y que realmente no solamente es un deber, vamos a decir, legal, sino un deber moral también. Le recordamos que estamos en redes sociales, en Facebook, el Poder Judicial de Nuevo León, en Twitter, el usuario @PoderJudicialNL, en Instagram, YouTube, también nos puede buscar, y también en Periscope actualmente tenemos también nuestras emisiones, ahí búsquelas, donde tenemos los plenos de los tribunales, de tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Consejo de la Judicatura, eventos y bueno, todo aquello que pueda ser interesante para usted y formarlo también en su cultura de la legalidad. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando con miembros del Comité Académico del Instituto de la Judicatura del Estado, el doctor Juan Miguel Espinosa Cid, el maestro Noé de Luna Flores. Ambos están, pues uno de los principales labores precisamente es crear esta formación que se debe dar no solamente a los jueces, sino a todos los miembros de la carrera judicial, porque al final de cuentas algunos escribientes, tal vez meritorios, será juez en un momento determinado, ¿no? Y la formación en la carrera judicial es temprana. Yo creo que y esto lo voy a decir en forma personal, una de las grandes riquezas del Poder Judicial del Estado está en su formación de carrera. Es decir, personas que a través de la meritocracia, de los méritos, van constantemente ascendiendo y bueno, adquiriendo mayor responsabilidad hasta que llegan al final, que es ser un juzgador de primera instancia, un juzgador estatal. Vamos a platicar un poquito sobre esto. Yo me gustaría mucho que el auditorio pudiera saber qué es lo que tiene que hacer un juez para poder ser juez, ¿no? Y por qué se le da ese tipo de formación. ¿Cómo vemos a ese juez? No sé, doctor, si podemos empezar. Sí. El proceso para cómo se convierte una persona en juez. Nuestra normatividad indica que es a través de un proceso de carrera judicial, que no es la carrera que se hace en abril y la carrera extrema, no, no es esa. Es un proceso en el cual se van subiendo categorías judiciales, empieza en escribiente, continúa secretario de primera instancia, secretario de sala, incluidos los actuarios, etcétera.
todo lo que integra las diversas categorías judiciales. Esto es un proceso de formación que permite que el individuo no solo vaya adquiriendo conocimientos, o sea, para ser juez no se requiere únicamente conocer la ley, se necesita además de una serie de valores, actitudes y habilidades que son las que le permiten llevar a cabo un proceso para administrar justicia que sea no solo más apegado al derecho, sino que sea más cercano a ese principio filosófico de humanismo y de justicia. Claro. Sí. Tiene que estar muy en contacto, yo lo veo con el juzgador. Yo creo que como todas las personas que tienen una gran responsabilidad, como cualquier líder, tiene que tener un gran conocimiento de sí mismo y un gran conocimiento de su contexto, ¿no? Maestro, yo creo que el juez es un abogado, o sea, tiene que tener carrera de derecho, pero como abogado también tiene que ser un gran sociólogo en cierto sentido, ¿no? Sí, mire, creo que vale la pena comentar que en escasos años ha habido un cambio radical. El derecho pasa de entenderse como conjunto de normas acabadas a un sistema, a un ordenamiento, posteriormente, ya a finales del siglo XX, a un conjunto pero de principios, de directrices, de valores. Y habrá quien diga hoy por hoy que el derecho no es más que un argumento. Entonces, si nos quedamos con que en la actualidad el derecho se concibe como principios, como valores y por lo tanto como el desarrollo de argumentos, pues esto se vuelve una actividad muy compleja. ¿Por qué? Porque la sociedad es más compleja, al menos más plural, más activa, más participativa, donde todos quieren hacer valer sus puntos de vista porque es natural, porque corresponde a derecho. Por lo tanto, la tarea del juez hoy por hoy pues es muy ardua, porque tiene que considerar estas variables, como bien lo dijo, económicas, sociales, demográficas, psicológicas, culturales, políticas, pero no desde la lógica de la oportunidad política o de la oportunidad económica o del momento este o aquel, sino, y esa es la gran tarea del juez, tiene que hacerlo a partir de la lógica interna del derecho, convertir esos factores, esas variables, en razonamientos jurídicos, en motivaciones, en fundamentos jurídicos, porque no es un juez que pueda decidir con absoluta libertad, sino que está sujeto pues a una normatividad. Claro. Por otra parte, creo que la tarea del juez pues es muy compleja. Yo diría que implica tres grandes actividades: la percepción, el razonamiento, pero también la decisión, que es un acto no solamente racional, intelectual, sino también volitivo. También hay que desarrollar la capacidad, el carácter, la entereza, la prestancia para en un momento, pues ahora sí que decisivo, decidir, resolver. Una actividad a todas luces muy compleja, por el ingrediente intelectual y por ese otro factor emotivo, volitivo. Me quiero detener en precisamente en ese valor, en esa facultad, en esa potestad de decidir. Porque pudiéramos, si buscáramos una palabra para definir al juez, tal vez decisión, sería una buena palabra para elegir, ¿no? Pero elegir representa no solamente el acto volitivo en sí, sino el conocimiento de la verdad, por llamarlo de una manera, ¿no? Un comportamiento ético, siempre lo hemos dicho, es el conocimiento de la verdad, de la belleza y de la bondad, ¿no? Pero cuando se tiene conocimiento que así deben de hacer las cosas y que eso te lo da toda esta formación, entonces eres capaz de decidir. Si no tienes esa formación, pues vas a estar navegando en esa duda y la decisión no va a llegar, o no va a llegar como debería de llegar, ¿no? Pienso que realmente esto es así.
Es un punto muy interesante ese que comenta, maestro, porque incluso en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, una herramienta con la que también cuentan los jueces que guía nuestros actos para todos los servidores públicos y en especial aquellos que toman decisiones judiciales es el Código de Ética, que señala, entre otras circunstancias, señala también una serie de virtudes que deben de guiar a los jueces. Entre ellos está, por ejemplo, la perseverancia, que es hacer que prevalezcan las decisiones judiciales, que tiene que ver con la toma de decisiones. Está también el humanismo, que implica que al momento de tomar una decisión siempre deberá tomar en cuenta el respeto de los derechos fundamentales del individuo. Y esto en su conjunto, todas estas virtudes que se contienen en el Código de Ética, vienen a dar la pauta de comportamiento no solo al momento de juzgar, sino también en el resto de las actividades que realiza el individuo como el juez en lo personal. Entiendo pues que el juez, como lo observamos, o como deberíamos observarlo a través de esto que platicamos, en primer lugar es una persona que tiene conocimientos, o sea, que porta conocimientos. Es una persona sensible a la sociedad, es una persona que puede obtener sensibilidad. Es una persona que toma decisiones. Podemos, no sé si entrar en un concepto de la valentía, tal vez, ¿no? El valor de poder tomar una decisión y aceptar las consecuencias, la fortaleza. No sé si podemos agregar algún otro valor ahí importante para ustedes. Bueno, si consideramos que en síntesis la inteligencia consiste en decidir, pues entonces el juez ha de ser muy, pero muy inteligente para poder decidir correctamente. Creo que es un proceso muy complejo. Mire, por ahí he revisado que este proceso de decidir implica, digamos que 3 momentos. Un primer momento que es un momento divergente, le llaman el momento cetético, donde hay asimilación, pero también hay un desequilibrio, un cambio de estructuras mentales, porque el juez también trae una sociología, trae una formación, claro, trae una edad, en fin, una síntesis de factores sociales. Entonces, después de este proceso que le llaman cetético, viene un insight, como una luz, para posteriormente llegar al momento culminante, ¿sí? Al momento erístico. La erística es el momento de la decisión, de la resolución, y hay que resolver, muchas veces en cuestión de horas. Los plazos son breves, son cortos. Esto lleva a otro tema que también hace doblemente compleja la actividad del juez, el tener que decidir sobre el momento, ¿sí? Por razones de justicia, porque así está mandado por la ley. Esto lleva a lo que también conocemos como una razón práctica. No nos podemos dar el lujo de acudir a una razón pura, teorética. Esto es para otras ciencias. El juez tiene que resolver de tal manera que la vida siga, que las actividades continúen, que siga operando el banco, que siga la sociedad marchando. Esta es una tarea que hace doblemente obligado tener jueces muy inteligentes, y la inteligencia consiste en el arte de decidir correctamente. Excelente. Vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando la formación de los jueces, de la concepción del juez a través del Comité Académico del Instituto de la Judicatura del Estado. Les recordamos también que tenemos ya una estación de radio en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León que se llama En el Tribunal, donde hay un programa del Instituto de la Judicatura del Estado que se llama Carrera por la Toga, precisamente hablando de la carrera judicial en la toga, que es precisamente ese elemento de los jueces. Y los invitamos a que nos escuchen a través de www.pjenl.gov.mx o en cualquier buscador ponga Poder Judicial de Nuevo León y encontrar nuestra señal de radio con este y muchos variados temas que le pueden ser útiles también en su vida diaria y que le pueden ayudar a expandir más su conocimiento de la cultura de la legalidad. Volvemos aquí a Diálogos Judiciales, hablaremos enseguida de 3 valores fundamentales que son la honestidad, la independencia, bueno, básicamente los principales valores de los jueces que tienen que tener precisamente para tomar estas decisiones tan complejas. Volvemos un instante con ustedes.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de la formación de los jueces. Ya platicamos un poquito de lo que es un juez y ahora vamos a hablar precisamente de los principales valores que están en los planes académicos que ya ejerce el Instituto de la Judicatura del Estado. Estamos platicando con el doctor Juan Miguel Espinosa Cid, con el maestro Noé de Luna Flores, ambos de este comité académico, y que precisamente les toca la creación, la continua perfección de estos planes, que al final de cuentas son esos planes, ¿no? Y que pueden estar modificándose según la necesidad de la sociedad y de los mismos jueces, y después, pues, a lo mejor también participar en las mismas cátedras, ¿no? ¿Cuáles son ahorita los planes académicos en general que tienen? ¿Cuáles son las materias que están visualizando? ¿Y a qué valores responden? Sí. Es un proceso que se tiene en el instituto, que se parte de una idea, que la idea es esta. El mundo del derecho es muy vasto. Esto es muy importante determinar porque, por ejemplo, si se quiere dar una materia de derecho mercantil, obviamente en una clase de una semana, de un mes, de un año, muchos años, es imposible agotar esa materia. Entonces, ¿qué es lo que se decide hacer? Se trata de determinar específicamente cuáles serán aquellos temas que son indispensables para la formación de un individuo que aspira dentro de la carrera judicial a convertirse en juez en algún día. Y esto lo hacemos nosotros a través de una herramienta que se llama programa de materia. El programa de materia son los temas que se van a abordar en el desarrollo de una clase. Después de eso viene un proceso de diseño instruccional que implica aplicar dentro de a ese programa de materia, desglosarlo y determinar qué en específico se va a aprender, cómo es que se van a aprender y qué herramientas didácticas y de aprendizaje son las que se van a utilizar para poder llegar a adquirir ese conocimiento que se tiene. Esto se desarrolla en base a no únicamente la adquisición del conocimiento, como lo sería un modelo tradicional de enseñanza. Busca también, además, el desarrollo de habilidades. Por ejemplo, si se trata de una materia de ortografía y redacción, se requiere de el desarrollo de ciertas habilidades y competencias para que el individuo sea más apto al momento de adquirir los conocimientos. Aquí entonces tenemos que hay como que dice unos temas generales, sí, que se van poco a poco desglosando hasta llegar ya a lo que estamos en los planes académicos. Sí, esto es muy importante para el mundo del derecho porque es muy vasta cada una de las materias. Claro, entonces, lo que nosotros buscamos a través de los diseños de programas es determinar qué herramientas y qué conocimientos son aquellos que son más útiles para el individuo. Hablando, por ejemplo, en ejemplo, ¿qué podemos decir ahora, por ejemplo, que están aprendiendo los jueces ahorita en el Instituto de la Judicatura de Jueces estudiando y qué les están dando? Ellos, obviamente, un juez tiene ya conocimientos generales acerca del derecho, entonces claro, ellos requerirán, por ejemplo, habilidades más específicas que no se enseñan en ningún lado, por ejemplo, el lenguaje ciudadano. El lenguaje ciudadano es aquel que permite a las autoridades comunicarse de manera efectiva con los usuarios. Está también técnicas de comunicación, la cuestión también de la empatía, la cuestión de desarrollo de habilidades emocionales. ¿Por qué? Por el nivel de estrés, por el tipo de situaciones tan complicadas que en ocasiones se exponen los jueces. Y todo esto lleva una vertiente que busca que sean individuos que en su conjunto sean los más aptos, no solo porque conocen mucho de derecho, sino porque además manejan muy bien lo que es interno en ellos al momento de conducirse en su vida diaria. Yo siempre he pensado que, bueno, y lo he leído, que hay dos tipos de inteligencias. La intelectual, que es donde tenemos el conocimiento, o esas habilidades de conocimiento, y el emocional, que es precisamente este control o esta templanza individual que nos permite pues afrontar ciertas situaciones y sacarlas bien. Por ejemplo, pues un doctor, una persona que es médico, pues tiene mejor mucho conocimiento de medicina, pero si no puede ver sangre, por ejemplo, o no puede ver una persona herida porque se emociona además, pues no puede ser un buen doctor, ¿no? Igualmente pienso que un juez, una persona o es abogado, tiene mucho conocimiento de derecho, pero hay problemas familiares o que no puede resolver porque le gana o no puede controlar esas emociones. Yo creo que aquí también hay mucho de esa mezcla, ¿no, maestro? Sí,
Efectivamente, yo quisiera plantear así en términos generales, si me permite. Claro, licenciado. Pues, ¿cuál es el sentido general del instituto? Lo ha señalado de manera muy precisa el señor director. Se trata de formar jueces, pero no necesariamente los cursos son al 100% para los jueces, Claro, sino claro. comenzamos por los escribientes, asistentes, actuarios, secretarios de juzgado, de sala y hasta llegar a los jueces. En dos líneas, en lo que es la capacitación inicial, preparando para el cargo al que se aspira, y dentro de esta capacitación inicial tenemos cursos, digamos que generales, básicos y cursos de especialización. Y la otra gran línea de lo que hace el instituto es la formación continua para reforzar los conocimientos, habilidades, actitudes de quienes ya están desempeñando un cargo, y en el caso de los jueces, pues sobre todo para quienes no han sido aún ratificados. Esa es la estructura curricular, pues, del Instituto de la Judicatura. Ahora, ya entrando a revisar los cursos, bueno, pues sí, efectivamente tenemos cursos orientados a conocimientos, orientados también a habilidades intelectuales, las destrezas son más bien manuales, y a actitudes y valores, que es donde entraría el tema de la inteligencia emocional, que por cierto, pues es una asignatura que está pendiente, ya no digo en el instituto, que quizás no hemos agotado a como debiera ser, sino en todo el sistema educativo nacional y sobre todo a partir de los niños. La autoconfianza, el control, muy, muy la importante. revaloración, el rescate de su dignidad, el reconocimiento de sí mismo, que es fundamental, porque ya dijimos, el juez, que al final es la razón de ser de todo el instituto, pues no solamente implica que tenga conocimiento, sino que también que tenga la capacidad de decidir correctamente. Esto es un tema muy interesante porque volvemos otra vez al punto, como usted lo menciona, en el sentido de que el juez llega a ser juez, bueno, no necesariamente, pero la formación, no sé si llamarla ideal, no quiero insultar a nadie diciendo que es la carrera judicial, ¿verdad? Pero vamos, es un camino, el camino es más seguido para llegar a ser juez, es empezar como escribiente, ir a ser secretario, actuario, etcétera, y luego llegar a presentar para juez de primera instancia y lograr la categoría. Hay otros jueces, muy buenos jueces, que llegan en examen libres, que han sido abogados por muchos años, conocen plenamente el derecho y ahora ya son jueces a través de esos concursos que permiten ese tipo de designaciones. Pero como quiera, al final de cuentas, los jueces tienen que tener una formación continua, ¿verdad? Es decir, no ya soy juez y ya no necesito estudiar porque ya. No, sino que también el instituto les prepara o los sigue preparando para que no aminore esa sed de conocimiento y constantemente vean esta necesidad de aprender, porque también hay que recordar que el derecho es dinámico, es decir, constantemente están surgiendo cosas nuevas, ¿no? Así es, maestro. El detalle está, como usted bien lo menciona, que en esta revolución del mundo de lo jurídico que se está dando, sobre todo en las últimas décadas en nuestro país, ha implicado que incluso mucho de lo que aprendimos en la carrera, en la licenciatura, en la facultad, ya se encuentre desactualizado. No es el mismo derecho procesal penal, por ejemplo, que nosotros estudiamos hace algunos años, claro. al nuevo sistema de administración de justicia actual, en el sistema acusatorio oral. Entonces, esto implica necesariamente que aquel juez que busque desarrollar sus funciones en una forma apropiada, necesita estarse constantemente. ¿Por qué? Porque el derecho es muy cambiante, recibe mucha influencia de otras disciplinas, entonces se van cambiando conceptos, principios, fundamentos, etcétera, que hacen que el derecho sea muy dinámico y por supuesto que también la capacitación que debe tener el juez siempre sea en base a lo más innovador del derecho. Sí, ahora, aquí también, y antes de hacer esto corte, implica una gran responsabilidad del Instituto de la Judicatura estar precisamente consciente de estos cambios
incluso anticipar, porque dicen, oye, viene una nueva reforma, pues hay que prepararnos porque a lo mejor implica darle a los jueces esa capacitación antes incluso de que se haga la reforma. Bueno, vamos a seguir platicando aquí en Diálogos Judiciales de la formación de los jueces, estamos platicando sobre eso, hay una nueva maestría en el Instituto de la Judicatura sobre argumentación y otras ofertas muy interesantes al respecto que, bueno, es importante conocerlas. También muchos abogados preguntan cuándo, o sea, si hay cursos para personas no presentes del Poder Judicial, y creo que la capacitación jurídica no debe ser solamente exclusiva de los que están involucrados en eso, sino también del público en general. Yo creo que es un deber ciudadano, en ese sentido sería bueno platicarlo ahorita regresando al corte. Les recordamos que también tenemos un programa en el 1510 AM, la radio alternativa de Radio Nuevo León, el programa En el Tribunal, todos los miércoles a las 8 de la noche, a las 8, ¿verdad? Porque siempre me equivoco, a las 8 de la noche, el 1510 AM, la radio alternativa de Radio Nuevo León, escucha el programa En el Tribunal con temas parecidos aquí en los diálogos judiciales. Recuérdalo, 1510 AM, la radio alternativa, 8 de la noche en el Tribunal todos los miércoles. Volvemos un instante con ustedes. Continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando sobre la formación de los jueces con miembros del Comité Académico del Instituto de la Judicatura, el doctor Juan Miguel Espinosa Cid, el maestro Noé de Luna Flores, y quienes amablemente nos han comentado precisamente esto de qué es un juez, su tránsito por la historia, en forma muy breve obviamente porque pues no hay mucho tiempo, pero también los principales valores de aquello que ahora actualmente está en pues en esos planes de estudio que actualmente los jueces están llevando a cabo. Ya este es el último corte. Me gustaría mucho saber cuál es esta oferta académica, porque también se está haciendo uso de la tecnología para llevar a más compañeros, a más personas estos planes de estudio. ¿Y cuál es la oferta académica que actualmente tiene el Instituto de la Judicatura? Nosotros manejamos diversos cursos, ya lo había comentado el maestro Noé, aquellos de especialización o aquellos de núcleo de formación básica, aquellos que, creo yo, lo más interesante es este proceso de innovación en el que ha entrado el Instituto de la Judicatura. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar con el modelo tradicional de enseñanza, claro. ya no sirve para transmitir conocimientos, para generar conocimiento. Entonces se ha buscado que incluso dentro de los cursos presenciales se implemente, por ejemplo, un modelo de aula inteligente que implica que hay herramientas tecnológicas, una pizarra inteligente, una tablet, unos clickers que son como controles remotos, que permiten que el proceso de enseñanza-aprendizaje se oriente más hacia el alumno y no tanto al maestro que venga y esté hablando en el modelo tradicional de enseñanza. Además de tener la plataforma virtual que nosotros le llamamos SICAVI, Sistema de Capacitación Virtual, en la cual los estudiantes se conectan a una plataforma de un programa de computadora en donde pueden recibir materias de diferente índole. La idea detrás de esto es reforzar el proceso de aprendizaje, pero además hacer más extensivo el impacto que se tiene sobre todo de capacitación, sobre todo en aquellos distritos judiciales que se encuentran alejados de la zona metropolitana, porque también es un derecho de ellos de participar en este proceso de aprendizaje y es una herramienta que nos permite estar siempre a la vanguardia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y ahora mucho de la educación, podemos decir, universitaria o en general, está migrando al sistema blended o mixto de capacitación virtual junto con presencial. Semipresenciales. Incluso hay cursos completamente virtuales y que pues tienen una validez incluso mayor, porque ahora creo que todo está concentrado en el alumno, ¿no? En la responsabilidad del alumno en el aprendizaje y pues está... Es un proceso que implica un gran compromiso de los estudiantes. ¿Por qué? Porque no tiene la respuesta inmediata del maestro
Pero sí tiene una gran ventaja, que es que el alumno, antes de expresar una opinión, por ejemplo, se informa, razona, lee, busca argumentar un poco más su respuesta, en lugar de que sea una respuesta precipitada. Y ofrece también muchas ventajas, por ejemplo, que se puede conectar a cualquier hora del día, desde desde una tablet, desde una computadora, en cualquier lugar con acceso a internet. Muy bien, maestro, también tenemos una maestría, entiendo, ya en el Instituto de la Judicatura, que es un nivel de posgrado y muy interesante porque se ve y esto reafirma el compromiso de nuestra institución a ese respecto, ¿no? Sí, efectivamente, ya hay un plan pues muy desarrollado para ofrecer una maestría. Es una maestría en argumentación judicial. Tiene ya su REBOE, otorgado por la Secretaría de Educación del Estado. Y pues yo no sé exactamente cuándo vaya a iniciar actividades, ni estaría facultado para informar detalles, pero supongo que dentro de unos meses estaremos ya iniciando con esta oferta académica. Lo que sí les puedo decir es que se trata de un proyecto muy interesante. Este tema de la argumentación judicial pues es una necesidad imperiosa. Y en términos generales les puedo comentar que las líneas curriculares son la teoría del derecho y la teoría de la ciencia jurídica, la parte metodológica, partiendo de que sin formación metodológica pues no hay una verdadera formación intelectual, y las materias troncales de este proyecto es la interpretación, la teoría de la interpretación, la teoría de la argumentación y las teorías hermenéuticas en el sentido moderno, entendido como modelo. Más adelante, está pensado para 2 años, hay una teoría de la decisión judicial, se estudian también la política jurisprudencial de la Suprema Corte a lo largo del siglo XX, y se concluye con talleres de argumentación judicial para el campo familiar, concurrente, penal, civil, y desde luego con la preparación y defensa de un trabajo integrador, de una tesis en 2 seminarios, el seminario de tesis 1, seminario de tesis 2. Esa es en términos generales. Bueno, pues en términos muy generales, pero muy interesante esta oferta académica y bueno, todo lo que nos han comentado. Yo agradezco mucho al doctor Juan Manuel Espinosa que nos haya acompañado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Maestro Noé de Luna Flores, muchísimas gracias por nos acompañar. Gracias a ustedes y a las órdenes. No, bueno, y muchas gracias. Un saludo al maestro Rafael Torres Fernández, nuestro director del Instituto de la Judicatura, por también participar en este programa, viéndolo a ustedes, porque es muy importante que podamos conocer más de estas instituciones que son pilares en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Lo esperamos en la próxima sesión de Diálogos Sociales. Muchas gracias.